Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Fernando Rodríguez. Soy del programa de enfermería de la Universidad de Caldas y actualmente estoy en tercer semestre. Este video es para la materia de bioquímica. Yo les voy a hablar acerca de la glucogenogénesis y para empezar debemos saber que esta es la síntesis del glucógeno. Entonces, ¿qué es el glucógeno? Este es un polímero, es decir, es una macromolécula que está formada por pequeñas moléculas de glucosa. Entonces, este es su reservorio de energía. Es la glucosa que está almacenada tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, ¿dónde se ubica el glucógeno? El glucógeno se ubica, pues como ya lo dije, en el hígado mayormente y en el músculo en menores proporciones. Su función en el hígado es que es una fuente de glucosa en las personas que están en ayunas o cuando una persona está hipoglucémica. Entonces necesitamos de este medio para que se proporcione glucosa. Pues obviamente cuando no se puede adquirir, el hígado la va a sintetizar. Y por otra parte está el músculo que es una fuente de energía de reserva, pero pues este es como para las contracciones musculares. Entonces, cuando comemos carbohidratos, la insulina activa inmediatamente la síntesis del glucógeno. Y es aquí cuando empieza el proceso de la glucogenogénesis. Entonces, empieza con la glucosa, esta entra a los hepatocitos, es decir, a las células del hígado, y se convierte en glucosa 6-fosfato. Todo esto mediado por la enzima, la glucoquinasa. Aquí pasa de ATP a ADP, es decir, que esta enzima necesita de ATP y pues se convierte en ADP. De glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato. Esta es la siguiente reacción mediada por la fosfoglucomutasa. De la glucosa 1,6-fosfato pasa a la uridina fosfatoglucosa, mediado por una reacción que es la uridina trifosfato, difosfato glucosa. Va a pasar entonces a enlaces glucosídicos alfa 1,4 y estos va a ser por medio de la glucogenosintasa. Y esta enzima es importante ya que esta es la que forma en sí el glucógeno, porque esta es la que va a unir la uridina trifosfato y finalmente pues convertirla en glucosa, porque esta es la que une la glucosa. Y es importante aclarar, para que la glucosa no vuelva a salir en este medio, lo que hace los hepatocitos van a atrapar esta glucosa, es por eso que esta se convierte en glucosa 6-fosfato. Bueno, una vez están los enlaces, se van a formar los enlaces glucosílico alfa 1,6 y esto por la enzima ramificadora de glucógeno. Y aquí es importante mencionar que la insulina es la precursora de almacenar la glucosa en forma de glucógeno en el hígado. Entonces, toda la que activa este mecanismo es la insulina en sí. Ahora bien, voy a hablarles de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Esta pues sería la ruptura del glucógeno. Entonces, primero la remoción de un monómero de glucosa, del glucógeno, o sea, de las cadenitas de glucógeno va a sacar el glucógeno, va a sacar la glucosa. Entonces, para sacar un monómero y enviarlo al cuerpo, por ejemplo, cuando hay una hipoglicemia, esto lo va a sacar. Entonces, este va a establecer así los niveles de azúcar. Esto se produce todo en el citosol. Y sabemos que el citosol es la parte insoluble del citoplasma. Quien lo activa pues sería el glucagón en el hígado, que sería la glucogenólisis. También lo activa la epinefrina, pero lo activa en el músculo. Y como todo proceso,
tiene tanto una activación como una inactivación. La inactivación de la glucogenólisis va a ser la insulina, es decir, que inhibe la glucogenólisis. Entonces, tenemos el glucógeno ya formado y por la enzima glucógeno fosforilasa, va a tomar dos caminos. Uno de la glucosa 1-fosfato y el otro de los enlaces 1,6. En los enlaces alfa 1,6 se convierte directamente en glucosa por la enzima desramificadora de glucógeno. Por el contrario, la glucosa 1-fosfato pasa a la 6-fosfato por encima de la enzima fosfomutasa. Entonces, desde la glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa más un fosfato inorgánico. Y esto mediado por la glucosa 6-fosfatasa, y esto solo es en el hígado, vale aclararlo. Entonces, la deficiencia de algunas de estas enzimas van a provocar algunas enfermedades. Por ejemplo, una deficiencia en la enzima de la glucógeno fosforilasa, los músculos, va a haber una enfermedad que se llama una enfermedad de McKapler, y en el hígado va a haber una enfermedad que se llama enfermedad de Hare. Entonces, estos pacientes tienen dolores musculares en los niños más que todo, y también tienen una cirrosis infantil. Para otra deficiencia, digamos que de otras enzimas, desde la desramificadora alfa 1,6 glucosidada, esta enfermedad se llama DECORE, y esto lo que provoca pues sería una hipoglucemia. Y hay otras, digamos que hay una de la glucosa 6-fosfatasa, que la enfermedad sería la de Wernicke, y esta produce una hipoglucemia y muy raro una acidosis láctica. La enzima alfa 1,4 lisosomal es una enzima que también degrada el glucógeno. Esta es una enzima, digamos, que es como para un punto para aclarar, y esta es lo que hace es degradar el glucógeno de forma directa a glucosa, de una forma muy leve. O sea que si su deficiencia también genera una enfermedad que se llamaría la enfermedad de Pomper, y se presenta en los niños, por decir los que tienen hepatomegalias y cardiomegalias. Y por último, les voy a hablar de la ruta de las pentosas fosfato. Bueno, esta es una ruta metabólica que se utiliza la glucosa para generar el NADPH y la ribosa. Entonces, al igual que estos dos, ¿dónde se produce? Esta pues se produce en el citosol de las células. Y sabemos, ya había dicho que esta es la parte soluble de la célula. Entonces esta también se encuentra en el tejido, glóbulos rojos, hígados, en la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué la activa? Lo que la activa es la ruta de las pentosas fosfato, es la insulina, o sea, cuando comen los carbohidratos. Y no se utiliza y ni se produce ATP. O sea, vale aclarar que aquí no se utiliza ni se produce ATP. Y este tiene dos fases, una que es la fase oxidativa y otra que es la fase no oxidativa. Entonces empecemos con la fase oxidativa. Aquí es donde se produce el NADPH y acá es donde se produce la pentosa fosfato. Entonces esta es reversible y esta sería la irreversible. Entonces empecemos con esta. Antes te voy a aclarar que el NAD que se forma sirve como síntesis de los ácidos grasos. Y esta también es importante porque genera el glutatión, debido a que este actúa, debe regenerarse de nuevo en los glóbulos rojos. Entonces, esto se regenera porque actúa como antioxidante y previene los daños, por ejemplo, de los radicales libres, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Entonces, la ribosa pues igualmente es muy importante porque va a formar la pentosa, que se va a hacer útil en la síntesis de ácidos nucleótidos y los ácidos en el ADN. Bueno, en la fase oxidativa, la glucosa entra a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esto es en todos los tejidos. Y se convierte por la hexoquinasa. Esto en los tejidos. Y hay otra enzima que se llama glucoquinasa en el páncreas y el hígado, que también la convierte en glucosa 6-fosfato.
Esta es la primera reacción. Y esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en la 6-fosfoglucolactona por la enzima fosfoglucotona deshidrogenasa. Aquí se utiliza un NAD. Esta enzima va a utilizar el NAD y va a formar el NADPH. Esta enzima va a usar de 6-fosfoglucolactona va a pasar a 6-fosfogluconato. Y esto mediado por la enzima fosfoglucolactonasa. Y finalmente de 6-fosfogluconato va a pasar a la ribosa 5-fosfato. Y esta está mediada por la enzima 6-fosfoglucanato deshidrogenasa. Y aquí se utiliza el segundo NAD que pasa al pH. Aquí en ribosa 5-fosfato. Y por último, la fase no oxidativa. Esta empieza con la ribosa 5-fosfato de la oxidativa. Entonces, la ribosa 5-fosfato va a tomar dos caminos. Uno, que es silulosa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato. Entonces la ribosa pasa a ribosa 5-fosfato por la ribosa 5-isomerasa. Y esta se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. De gliceraldehído 3-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato. Y en el otro camino, la fructosa 6-fosfato entra a la glucogenólisis, a la glucólisis y a otros procesos. Por otro lado está la silulosa 5-fosfato que se va a convertir en C-deoctulosa 7-fosfato y esta a su vez se va a convertir en eritrosa 4-fosfato. Todos estos mediados por una gran enzima que se llama transcetolasa. Y esta enzima es muy importante porque se necesita de la tiamina, es decir, la vitamina B1, porque esta ya es un cofactor y entonces si uno tiene una deficiencia de esta enzima, pues no va a funcionar toda esta fase de la ruta de las pentosas. Aquí vale aclarar algo. Y hay otra enzima que es la transcetolasa que convierte la eritrosa 4-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato.